Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Y este jueves es un jueves muy especial porque es nuestro episodio 100. Es un episodio de celebración, pero también es un episodio donde quiero externar mi compromiso para poder abordar temas importantes y sensibles que merecen nuestra atención, nuestra reflexión y nuestro cuidado, y sobre todo porque son temas que impactan de forma directa a nuestra salud mental. Hoy nos vamos a sumergir en una charla que es fundamental sobre un tema que lamentablemente afecta a muchas vidas, que ha afectado a muchas infancias, y es el abuso sexual infantil. Entonces, mi invitada y yo queremos que este episodio sea para ustedes un espacio seguro para la escucha, para la comprensión, para la esperanza de que juntos podemos generar conciencia y promover un cambio real, y que parte de hacer conciencia tiene que ver con abrir estos temas, escuchar estas historias y poder entender desde un lugar mucho más empático y mucho más compasivo lo que muchas de las infancias que pasan por una situación así de pronto viven. Antes de entrar en detalles, quiero recordarles que el contenido que vamos a tratar, especialmente el día de hoy, puede ser emocionalmente desafiante. Así que si hoy tú sientes que este es un tema que puede afectarte negativamente, te invito a que te tomes el tiempo que necesites para cuidar de ti y buscar apoyo si es necesario, que escuches el episodio en partes o que si prefieres no escucharlo, también está bien para ti. Como les decía, el objetivo del episodio 100, y que a partir de estos episodios quiero hacer más, es poder dar voz y traer a la luz estos temas que son muy significativos, muy importantes y que lamentablemente son una realidad para muchos de los niños y las niñas. Vamos a traer a la luz el tema del abuso sexual infantil con la finalidad de entender cuál es el impacto, de poder examinar cómo podemos hacerlo juntos para prevenirlo y cómo se puede apoyar a las personas que cerca de nosotros han pasado por una situación así. Hoy tenemos una historia que está llena de resiliencia y llena de valentía, que nos va a llevar a podernos identificar y entender este problema, pero también explorar las formas en que, como bien hablamos en el episodio, las historias son inmensas, son infinitas y son únicas. Sí, al final de cuentas, como adultos y sobre todo aquellos que nos escuchan porque están buscando un espacio de conciencia, tenemos la responsabilidad sobre el cuidado de los niños y las niñas que tenemos a nuestro alrededor. No solo si son nuestros hijos o son nuestras hijas o son nuestros familiares, sino esa responsabilidad que hay alrededor del cuidado de todas las infancias que se pueden cruzar en nuestra vida. Este episodio lo hemos llamado como una frase que sale en la película de Mulan, porque representa mucho de lo que hay después de pasar una situación así. Esta frase es: la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Así que para poder entrar, quiero recordarles que el propósito también de este episodio es educar, crear conciencia y fomentar la empatía. Si bien vamos a abordar de este enfoque personal, de esta historia personal, sé que al final de cuentas vamos a poder abrir el espacio para entender, para comprender y para ver las cosas e historias de pronto que pasan alrededor del abuso sexual infantil en nuestro país de una manera distinta. Así que después de esta pequeña introducción, los dejo ahora sí con el episodio de este jueves, nuestro episodio número 100 y el episodio del segundo aniversario. Espero que lo disfruten. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Hoy tenemos un episodio súper especial
por dos cosas. Una de ellas es que este es el episodio 100 y la otra por la invitada que tenemos, que ya está aquí conectada. Ella es Mónica García. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale, ¿tú cómo estás? Yo también estoy muy bien. Estoy como con muchas emociones en mi persona y justo les quiero platicar un poco más a detalle de ti. Mónica García es psicóloga con especialidad en el ámbito clínico y enfoque cognitivo-conductual. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de capacitación y desarrollo de talento en empresas como Starbucks, PF Chang's y Wildfork. Ha contribuido a crear programas en integración de equipos efectivos, pensamiento y ejecución estratégica, liderazgo, ventas y comunicación. Es promotora del cambio consciente y con intención, apasionada del servicio en todo su aspecto, amante de las letras, la música, el feminismo, la espiritualidad y la buena comida. Su declaración siempre es que todos los seres humanos son buenos en algo y el autoconocimiento te lleva a entender el camino. Regresando a este tema del cambio consciente, justo este episodio también es muy especial porque algo que hemos hablado y con lo que coincidimos es que nos gusta ser la voz para aquellas personas que de pronto no tienen la posibilidad de serlo, y hoy precisamente queremos abrir un tema súper particular, muy importante de hablar y muy importante de abrir espacios para esto, y pues justo que va en línea con este tema del cambio consciente y con intención. Así que igual para empezar con el tema, te quiero ceder los micrófonos para que nos cuentes un poquito más de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hola, Ale, pues mira, hola a todos. Hoy vamos a tocar un tema súper importante. Para mí, justo como lo mencionaste, era bien importante poder hablar de él desde un lugar un poco más como espectador el día de hoy, y un lugar en el que puedo ver lo que me sucedió un poquito más de lejos y un poquito más en conciencia, ¿no? Definitivamente también lo que quiero dejar en claro es que no es como una receta de los 5 pasos para que ya no te vuelva a suceder o para que no te pase o para salir de esto, porque todo caso es bien particular. Todos los casos son diferentes con todas las personas, y antes que nada lo que sí recomiendo es que siempre vayan a terapia y busquen un profesional para que puedan salir de esto. Pero sí, justamente hoy vamos a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia, lo que me sucedió en un tema de abuso sexual. Creo que es un tema muy importante, muy fuerte también, pero un tema que creo que cuando lo tocas de la forma adecuada, pues no sabes a cuántas personas puedes llegar, y también las puedes ayudar desde un punto mucho más humano y mucho más de aquí estoy, ¿no? Me hubiera gustado que cuando a mí me sucedió poder escucharlo en un emocionando podcast y entonces haber encontrado el camino un poquito más rápido, y creo que esa es la idea también de poder compartirlo hoy contigo y con tu audiencia. Entonces, bueno, pues para comenzar, bueno, adelante, me ibas a decir algo. No, tú empieza. Bueno, para comenzar, Ale, la verdad es que me gustaría compartirte un poquito de datos actuales, que creo que también son bien importantes para poder sensibilizarnos de este tema que vamos a hablar hoy aquí. Pues mira, 30% niñas y 15% niños viven abuso sexual infantil antes de los 18 años. Esto aproximadamente estamos hablando de un 20% de la población. En un 95% de los casos es un conocido, y en un 75% de los casos es un familiar directo. Solo uno de cada 9 personas, o cada uno de cada 9 personas que lo viven, o en este caso infancias, pues lo denuncia formalmente, ¿no? Todos los demás, pues por muchas cuestiones, hoy vamos a tocar mi caso, que vamos a hablar de eso, pero por muchas cuestiones, pues resulta algo que se queda callado, ¿no? Algo de lo que no hablas, y pues eso era lo que yo te quería compartir. Creo que podemos empezar por el principio. Entonces, para abrir un poquito de contexto, quiero que sepan, y también quiero dejar bien claro que a veces si me río o esto, no es porque el tema sea para nada irrisorio, al contrario, es un tema que ya está muy trabajado, pero también creo que en la vida es bien importante darle como este toque para que tampoco, no todo en la vida se vuelva algo como tan serio, ¿no? Trágico. Tan trágico, correcto. Y al finalizar con la conclusión nos vamos a dar cuenta por qué hablo de que la vida no se debe de volver esto, pues sí, como una tragedia, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, bueno, pues mira,
Yo cuando tenía alrededor de 7, 8 años, sufro un abuso sexual por parte de un familiar, no de mi círculo primario, sino de mi círculo familiar. Entonces sufro este abuso alrededor de un par de años. Y pues nada, pues era una niña, viene implícito lo que a muchas personas les pasa, que es una situación de no digas nada, cállate callado, si tú dices te van a echar la culpa, si tú mencionas la persona que va, o sea, la persona te va a dejar de querer, tus papás te van a dejar de querer. Y cabe mencionar aquí un punto bien importante que creo que sí quiero tocar, que es, a veces he escuchado a mucha gente que dice, pero 7, 8 años, ¿dónde estaban los papás de esta niña? Ujú, ¿No? ujú, Y los papás de esta niña estaban presentes, me aman y me amaron y me amarán y todo como a cualquier hijo, pero definitivamente a veces, y creo que aquí es un punto importante de compartir, creo que en muchas ocasiones no tendrías por qué desconfiar de una persona que forma parte de un círculo familiar y de una persona que como un adulto, pues tendría que estar como en la parte de cuidado y de protección hacia las infancias, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto porque a veces cuando no lo vives o lo ves por fuera, resulta un poco sencillo juzgar también a las personas circundantes del entorno y creo que no, o sea, creo que deberíamos de sensibilizarnos también porque quizá no viven el abuso en ellos, en su persona, pero al final la familia también es víctima de ese mismo abuso, ¿no? También lo vive de ujú. cierta manera. Entonces, bueno, pues pasa esto, dejo de ver a esta persona por circunstancias de la vida y entonces pues ya, Mónica sigue viviendo su vida, crezco, sigo, soy un adolescente, pero cabe mencionar, porque también todo bailado y después lo pude entender un poquito mejor, que conforme voy creciendo y soy un adolescente, pues que está enojado, que está frustrado, que se siente como de pronto que no cabe en los lugares o que no sabe qué siente, pero por dentro siente una rabia, ¿no? Entonces, pues voy creciendo y como a los 17 años me embarazo y pues tengo a Emilia, ¿no? Que es mi hija, y Ujú. no le digo nada a mi mamá, total. Parece un caso aislado el que yo me quede callada en una situación tan importante como es embarazarte y tener un hijo, pero posterior, cuando cuando ya hay que salir por una de esas cosas que venden. Pero Perdón, posterior, no te preocupes. El mío acababa de pasar antes de conectarme. ya llegó acá. Entonces, pues bueno, parece un caso, parece una situación aislada, pero si te la menciono es porque no es una situación nada aislada el que yo me embarace y después no le diga nada a mi mamá. Hablo del silencio, o sea, el por qué no se lo digo. Ujú, Entonces ya me ujú, embarazo, pasa todo, 17 años, 18, 19, 20, y como por ahí de los 20, 21 años, y vamos a empezar a manejar a partir de aquí estas situaciones como los momentos. El momento número uno, ¿no? Como a los 20, 21 años, eh, pues se suicida mi novio. Tenía yo un novio, se suicida mi novio, y entonces caigo en una depresión y en una ansiedad fuertísima. Me empiezan unas crisis de ansiedad terribles que yo no sabía cómo calmarlas, pánico horrible, o sea, terrible. Entonces yo todo lo pensaba que era pues por este evento, porque también digo, no es cosa ujú. pequeña que se te suicide una persona cercana, entonces pensaba yo que solo era eso, ¿no? Pero adicional a esto empiezo a soñar o sea, en una niña, que era yo evidentemente, pero me soñaba llorando, me soñaba como súper asustada, me soñaba súper triste, pero no lograba como anclar el recuerdo de lo que me estaba sucediendo con el suicidio, con la tristeza, con la depresión, con la ansiedad. O sea, en ese momento no tenía nombre de ansiedad, ni de tristeza, ni de Ujú. depresión, nada. O sea, Solo se simplemente sentía distinto, solo se raro, sentía horrible, mal. horrible. O sea, Ajá. sí, se sentía como, no soy yo, o sea, sigo enojada, pero ahora el enojo mutó a la tristeza y ya no sé qué me está pasando. Entonces, en el momento 2 voy a todos lados, te juro. O sea, fui a un templo Hare Krishna, fui a una iglesia católica, fui a
a un lugar que era como de cuarto y quinto paso, que me invitó a alguien, ¿no? Como a estas terapias que son muy, muy profundas, muy fuertes. Entonces, voy a diferentes lugares porque yo lo que quería era una respuesta a lo que me estaba pasando, porque yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Entonces, pues bueno, al final voy a un lugar que es como del Instituto de las Mujeres, donde te dan terapias y a costos súper accesibles y regularmente son mujeres. Entonces caigo ahí de la nada, yo en ese momento, pues si me preguntas, no sabía nada de psicología, no era como, ni siquiera en ese momento estaba en mi idea poder estudiar psicología o dedicarme a eso, nada. O sea, caigo ahí, no había visto ninguna persona en mi familia, cabe mencionar, que hubiera ido a terapia. O sea, sabía que existía, pero no conocía a nadie que me hubiera dicho, yo No voy al cercana. psicólogo, nada. Entonces caigo Ujú. ahí y lo primero que me pasa es que, pues yo llego, obviamente, siempre sucede, es que mi novio se suicidó, estoy súper triste, no sé qué pasa, no me puedo, este es mi problema, estoy depresiva, o sea, estoy mal. Entonces le empiezo a contar todos mis síntomas y me dice, bueno, ¿y qué te pasa? ¿Qué has soñado? O bla, ¿no? Entonces le empiezo a contar, oye, pues estoy teniendo sueños donde me despierto súper angustiada, eh, pues me veo a mí misma siendo una niña, llorando, pasándola terrible, no sé qué me pasa muy seguido. Y resulta que esta persona, en ese momento nos cambiamos de casa y me voy a vivir muy cerca de donde vivía esta persona, aproximadamente unas 3 calles, ¿no? De mi casa. Entonces, pues yo ya tenía a Emilia tenía alrededor de 2, 3 años, 3 años y medio aprox. Y entonces, pues cuando esta persona iba a mi casa, yo empezaba a sentir como una animadversión terrible de que no quería que se acercara Emilia, pero no, o sea, como que no estaba consciente en mí el por qué no quería que se acercara Emilia, solamente era una sensación de repele, Como ¿sabes? de rechazo. Ujú, No te repele. acerques, Ujú. sí, no te acerques, no te acerques. Y a la par estaba yendo a terapia, ¿no? Aquí es curioso cómo la vida, el universo, lo que sea, se va de pronto acomodando de tal manera que todo comienza como a coincidir y entonces me permite comenzar a hilar cosas, ¿no? Entonces, ya en terapia yo le decía, pues es que no sé qué me pasa, pero ¿qué persona ves? No, pues veo un hombre, no sé qué, pero a ver, yo lo sabía, dentro de mí lo supe, o sea, yo lo supe todo el tiempo, pero es una situación en la que yo estaba reprimiendo el recuerdo, ¿no? Todo el tiempo lo Ujú. estuve reprimiendo. eh, y pues obviamente, bueno, en psicología se conoce como una represión derivada de un trauma. Entonces yo todo el tiempo estuve reprimiendo ese recuerdo porque lo que sucede es que caes en una situación de supervivencia, ¿no? La Ujú. mente a toda costa evita el dolor y la forma de evitar el dolor es entrar en una situación de supervivencia donde de pronto evitas ese dolor o evitas ese recuerdo que te deviene en un trauma, ¿no? Entonces para mí era súper difícil identificar quién era, cómo era, qué pasaba. Entonces después de mucho trabajo, yo creo que estuve en terapia 4 o 5 meses, no le dije a mis papás, o sea, no les decía nada, y en terapia, o sea, yo sí les decía, bueno, pues es que sí estoy con ayuda, pero como que no entraba tan a detalle porque pues todavía yo tenía muchos conflictos acerca de van a pensar que estoy mal y cómo me voy a acercar y les voy a decir, entonces era como de, no. Bueno, pues en terapia vuelve a salir el tema de, te embarazaste y no le dijiste a tu mamá, ¿qué te llama la atención de eso? Yo, pues, pues no sé, pues es que viene de todo. Desde que era chiquita tienes en tu mente metida la situación de no le digas a nadie, te van a regañar, lo que estás haciendo está mal, y por eso no te estás acercando a tu familia. Tu familia sabe que vienes a terapia, no saben. O sea, saben, así como que estoy con ayuda o algo, pero a detalle no saben, ¿no? ¿Y por qué no Ujú. saben? O sea, pues por lo mismo, o sea, no puedes vivir dos vidas, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo enojada, no puedes estar todo el tiempo viviendo una vida y por otro lado viviendo otra vida con tu familia. Va a llegar el punto en el que lo tengas que afrontar. Entonces empezamos a trabajar sobre todo en la fortaleza del afrontamiento. Entonces fue súper fuerte, la verdad es que la terapia fue brutal, o sea, brutal porque pues fue verme a mí misma en una situación de vulnerabilidad tremenda, en una Qué fuerte. situación en la que yo estuve pues muchos años de mi vida, pues estoy hablando que ahí tenía, te digo, 20, 21,
esto me pasó a los 8, diferentes situaciones que me pasaron, pero que yo había estado durante ese lapso, no sé hacer cuentas, no, como 10 años Como 12 años. aproximadamente, 12 años, no, Sí, como como 10, 12 12 años. años, Ujú. pero que estuve todo ese tiempo pues callada, enojada. No sabía con quién estaba enojada, porque si algo tenía claro, era que no estaba enojada con mis papás, porque de verdad me amaron y me aman de una forma increíble, entonces no era con ellos, pero estaba como enojada conmigo, ¿sabes? O sea, tenía Ujú. esta culpa de, ay, es que justo por ese amor, si hubieras hablado, las cosas hubieran sido diferentes, te embarazas, no lo dices, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces cuando confronto esos miedos en terapia, se convierte en algo brutal, ¿no? En una bomba. En una bomba, te lo juro. Mucha negación, un montón de culpa, de vergüenza, muchísimo miedo, Ale, así, un miedo terrible que no me dejaba dormir en las noches, me paralizaba, tenía ganas de gritarlo, pero no sabía cómo, no quería ser, ya sabes, la persona incómoda que de pronto trae Ujú. algo a la luz después de tanto tiempo y bla, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues después de la terapia, la psicóloga me dice, oye, mira, te voy a decir una cosa, lo voy a dejar sobre la mesa, va a ser tu decisión, pero no todas las personas tienen la oportunidad de enfrentarse a su agresor y decírselo pues, en la cara, ¿no? O sea, decírselo tal cual. Hay muchas personas que no tienen la oportunidad. Creo que puede ser un buen momento para que tú lo afrontes, te quites esta situación de miedo. Y lo que te recomiendo es que se lo digas a una persona cercana a tu círculo más cercano, a tu familia, ¿no? Y dije, no, bueno, pues no, o sea, lo pensé muchísimo, te juro, lo pensé muchísimo, no sabía si era lo adecuado porque sabía que venían un montón de cosas con eso, pero Ujú. pues ya había hilado todas las situaciones que venían en mi vida y dije, pues de algún lado tengo que agarrar como estas fuerzas. Entonces me Ujú. acerqué a mi tío Toño, que seguramente escuchará este podcast. Hola, tío Toño. Entonces me acerqué a mi tío y dije, pues él va a ser la persona, porque es una persona que conozco súper neutra, que va a saber guardar la calma, porque decía yo, si le digo a mi mamá, va a enloquecer, si Uy, le digo a mi papá, va a enloquecer. O sea, como cualquier padre lo haría, van a enloquecer, entonces no quiero que enloquezcan, tengo que hablar con una persona neutra, que tenga temple, entonces elegí a mi tío. Me acuerdo perfecto que le platiqué, estábamos así en el patio de casa de mi mamá, y mi tío, pues obviamente sí se enojó, sí se alteró, no conmigo, con la situación, sí, claro. pero, pero siempre fue muy calmado. Me decía, sabes que no, o sea, qué bueno que me lo digas a mí, pero sí creo importante que esto lo compartamos con la gente, que esto lo podamos compartir con tu papá, con tu mamá. Yo te ayudo, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese primer, esa primera situación o ese primer momento donde yo recuerdo haberlo expulsado de mí, más allá de con la terapeuta, más allá que en mis diarios, en la escritura, conmigo en las noches. O sea, ese primer momento que fue una persona ajena a la situación, se sintió tan bien. O Claro. sea, se sintió como, un respiro. O sea, Como que te quitaste un peso de encima. un soporte. Y sobre todo porque la respuesta, que creo que también aquí es un punto bien importante de recalcar, que creo que la respuesta hacia una persona que vive eso tiene que ser siempre, desde mi perspectiva, de un apoyo, de una escucha, de una empatía. Después investigas lo que quieras, preguntas lo que quieras, pero creo que ese primer momento tiene que ser escucha, empatía todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que Ujú. recibí fue eso, ¿no? Porque también hay muchos otros casos donde de pronto pues es no, pero ¿por qué? Y bla, bla, bla. Entonces eso también puede llegar a cohibir mucho la respuesta. Entonces, para mí no fue así. La verdad es que para mí fue contención, ¿no? Ujú. Y Ujú. fue de, a ver, antes que nada te dejo claro, no eres tú la culpable, no fuiste tú esta situación y vamos a salir de esto, vamos a hablar con tus papás. Pues la verdad es que si me preguntas, yo no tuve el valor en ese momento de hablar con mis papás. O sea, Ujú. quedamos en que íbamos a hablar con mis papás los dos. No, o sea, no pude. Entonces deposité la situación en él y le dije, En un ayúdame, tercero. le dije, ayúdame y Ujú. tú habla con mis papás y yo, pues nada, ¿no? Yo después ya que se acerquen a mí, pero habla tú porque yo no sé cómo voy a acercar y le voy a decir esto a mis papás, o sea, pobrecitos, yo Claro. no quiero dañarlos, no quiero
hacerlo sentir mal bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues así lo hicimos, habló con mis papás, se vinieron un chorro de cosas, o sea, todo el tiempo fue un apoyo, la verdad es que jamás de parte de mi familia, o sea, mi familia, llámese mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no? O sea, mi círculo primario, o sea, todo el tiempo fue un apoyo brutal, un acompañamiento brutal. Pero pues llegamos a la conclusión, pues tenemos que hablarlo, o sea, al final este tipo de cosas cuando se callan es cuando se siguen expandiendo, no es correcto y tenemos que Ujú. hablarlo, ¿no? Entonces, pues así lo hicimos. Esta ya se viene la parte más fuerte. Es para ponerle misterio, pero no. Entonces, citan a, pues no sé cómo, la verdad es que aquí tengo un poco perdido el cómo, porque no fue como que lo citáramos o como que lo fuéramos a ver, pero por alguna extraña razón, creo que mi papá o mi mamá, alguno de los dos no recuerdo, pero alguien ya no pudo contenerlo, lo dice, y entonces estas personas van a casa de mi mamá y a mi papá donde vivíamos, y de pronto, pues llega toda una horda de personas, ¿no? O sea, alrededor Ujú. de 6, 7 personas, 8 personas a la casa, y entonces comienza una situación de revictimización, Claro. de volver a hablar del tema, pero ya desde una perspectiva de por qué quieres dañar a la gente, estás loca, estás mal, o sea, lo que estás haciendo es súper terrible, no sé de dónde viene todo esto, por qué cuántas ganas tienes de hacer daño, ¿no? Y Como yo si así tú de, fueras la inadecuada. correcto, y yo así de, ¿qué? Entonces mi papá y mi mamá pues defendiéndome, mi hermano, imagínate, mi hermano era muy pequeñito, ¿no? O sea, yo le llevo Ujú. 7 años, pues iba en la secundaria más o sí, yo creo que en la secundaria. Entonces mi hermano pues bajó, o sea, era una casa como de 2 pisos, entonces mi hermano baja, los ve y así también él empieza como a querer defenderme, pero era una situación Sí, terrible, así, o sea, sí. la Rosa de Guadalupe no lo puede hacer, o sea, hace cuenta así, horrible la Ujú. situación, terrible. Entonces, pues nada, o sea, fuera de preguntas y no porque no me coincide el tiempo y no porque estás dañando la imagen de esta persona. Y yo así de no, y estás loca, pero ha sido la vez que más he escuchado el estás loca en toda mi vida Ujú. en un lapso de una hora, te juro, o sea, Ujú. mal. Entonces yo recuerdo que pues la persona estaba ahí presente, cabe mencionar, estaba presente, estaba sentada. Para este momento que te estoy hablando, pues ya era una persona mayor, no, no tan mayor, pero era una persona mayor. Y entonces, pues, le pude decir, ¿no? ¿Sabes qué? Que al final tú sabes lo que hiciste, yo sé lo que, yo sé lo que hiciste, ¿Pasó? Ujú. y ante eso no hay situación que pueda cambiar las cosas, pero yo suelto, ¿no? Y te lo juro, yo estaba llorando, o sea, estaba deshecha, o sea, deshecha. Claro, claro. Y por Que varias situaciones. Dime, dime. no, 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 es que, bueno, primero te quería decir que me parece que el hecho de que también lo estés contando aquí es de mucha valentía y yo sé que tú eres una mujer súper valiente, súper fuerte y que hay mucho coraje dentro, pero de ese coraje has logrado hacer como algo bien positivo y primero que nada te agradezco porque me imagino que volver a contarlo pues es volver a vivirlo y se siente y se percibe. Y creo que justo una de las cosas súper, súper importantes que mencionabas es este tema de por qué la víctima es la que tiene que prácticamente presentar las pruebas, abrir su caso, explicar, contar, y en los adultos no cabe la prudencia de creer, ¿no? Esa parte se me hace súper fuerte. Esto que decías, o sea, en una hora recibí más estás loca y estás manchando una imagen cuando esto manchó una vida. Está muy fuerte, es muy, muy intenso. Es muy fuerte, o sea, y yo creo que, mira, aunque pasen muchos años, lo trabajes mucho en terapia, hagas muchas cosas, recordarlo
no sé si es volver a vivirlo, porque no, quizá no pondría tal cual, o sea, que lo vivas como en carne propia, pero es traer nuevamente una situación que creo que lo más importante es que el día de hoy, y por eso quise comenzar con los datos y las cifras, ¿sale? Porque pues creo que el día de hoy es volver a traer un tema a la mesa que está actualizado. O sea, no estoy hablando de algo que me pasó a mí hace 20, 22 Exacto. años, 20 y tantos, y que hoy ya no sucede, ¿no? Que hoy ya le dimos la vuelta y somos una sociedad mucho más preparada, mucho más lista. O sea, este es un dato actual y es Ujú, algo que ujú. se le sigue pasando a las infancias y que las infancias siguen siendo vulneradas y que personas cercanas a ellos que se encargan de ser quienes los cuidan, Sus quienes los guían, cuidadores. ¿no? Ujú, Porque al final es un espejo, la gente cercana a ti es un espejo de la forma en la que tú vas creciendo. Entonces, que estos cuidadores, que estas personas que se encargan de ser una guía, siguen siendo las personas que más vulneran a las infancias. Entonces, creo que por eso el tema, me encantaría decirte que no es un tema actual, te lo prometo, me encantaría decirte que no es un tema actual, ujú, pero sigue siendo de tanta relevancia, ¿no? Porque hoy es un tema que sigue pasando. Entonces, pues eso fue lo que pasó. La verdad es que después de eso cambia mi vida, o sea, cambia mi ujú, vida en todo sentido. Viene después de esta confrontación un momento importante porque resulta que pues no había sido la única víctima o la única persona. Es uf, que no me gusta utilizar, fíjate, el término víctima y te voy a decir por qué al final, ujú, pero que no había sido la única persona, la única infancia en ese momento, en esa familia que había sido vulnerada por esta persona, ¿no? Que había sufrido abuso sexual, violación, o sea, no había sido la única. Entonces empieza a ujú, destapar un montón de cosas y pues lo que decide hacer la gente cercana a esta persona es decir, pues te voy a llevar a vivir a otro país, porque pues aquí ya está todo muy incómodo y te voy a llevar a vivir ujú, a otro lugar porque pues ya no, esto está mal. Entonces, pues empieza esta revictimización absoluta, donde de pronto nos tenemos que cambiar de casa, imagínate, ¿no? Tenemos que dejar ujú, el lugar a donde vivíamos, se viene una ruptura familiar importante, eh, ujú, y todas estas situaciones circundantes que siempre que hay un abuso, siempre que hay una violación o siempre que hay alguna vulneración, pues existen y no se ven, pero que son estos daños colaterales que existen para todas las personas. Por eso te decía hace ratito, o sea, al ujú, final lo vivo yo, pero sé que hay un daño colateral con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hija. Siempre hay ujú, un daño colateral, ¿no? Entonces ujú, empieza a suceder esto y la verdad es que en ese momento era una tragedia el cambiarnos, dejar todo. Pasaron momentos muy difíciles, situaciones difíciles como familia, pero pasa algo muy bueno y recalco lo que les compartí en un inicio acerca de que no es una guía de qué hacer porque los casos son diferentes y las situaciones de verdad soy súper empática que se viven de maneras totalmente diferentes, ¿no? Pero en mi caso comienzo a ver esta situación que me pasó más allá de una situación que me pone en el lugar de una víctima o en el lugar de una persona que su vida se vio arruinada y que todo le pasó mal ujú, y que va a vivir mal todo el tiempo, lo empiezo a ver como una manera de justo de tener un coraje para salir adelante. O sea, ok, esa fue mi circunstancia, pero mi circunstancia no me va a definir, ¿no? O sea, ujú, ujú, yo no soy lo que me pasó hace 20 años, yo no soy lo que me sucedió, yo no lo provoqué, yo no tengo la culpa, entonces esto no me va a definir. Y creo que este es un punto importante que también resalto mucho, porque creo que es atravesando ese dolor, o sea, pasando a través de todo ese dolor y de todas las cosas que te conté y que hoy puedo ver desde fuera, por eso te decía al inicio, hoy lo puedo ver desde fuera, hoy puedo ser más un espectador, ¿no? Hubo momentos donde yo contaba esto y no paraba de llorar, o hubo momentos donde ujú, yo contaba esto y no paraba de desearle el mal eterno a esta persona, ¿no? Y hoy ya no estoy en ese lugar, ¿no? Qué bueno, hoy ya no estoy en ese lugar, pero creo que ese es un punto importante porque decidí hacer de esa circunstancia
y decidí que esa circunstancia, mejor dicho, no me iba a ser la víctima de esa persona. Ujú. Voy a tomar un poco de salud por eso. Le quitaste completamente el poder y es que creo que es algo que en palabras puede sonar bastante sencillo y lógico, pero creo que cuando estás ahí, lo estás viviendo en carne propia, es muy complejo de pronto no entrar en definirte por una situación de tu pasado, ¿no? Como no comprarte esos discursos que vienen de fuera donde al final pues pareciera, insisto, que tú eres la inadecuada, que no es posible, que dónde están tus papás, que buscar culpables y seguir como señalando como si hubiera una responsabilidad en la infancia, Correcto. siquiera de decisión, de, pues es una inocencia total. Entonces, pues como que ahí es donde está bien complicado seguirlo viendo de pronto así, ¿no? Totalmente, o sea, concuerdo absolutamente. O sea, no, y creo que esto también es bien importante dejarlo claro y que lo compartan, ¿no? Que no eres culpable de lo que te sucede, de verdad. O sea, a lo mejor suena como un cliché o muchas personas ya te lo dicen hoy o lo ves muy reflejado en muchos lugares, ¿no? Te estoy hablando de un momento de mi vida donde a lo mejor no, o sea, no estaba tan abierto el tema de redes sociales, no estaba tan abierto el tema de qué me pasa, lo voy a googlear y entonces voy a descubrir qué es lo que tengo. No Ujú, estaba tan abierto nada de eso y en ese momento pues yo no tenía esa cercanía de poder buscar un podcast que me hablara de esto, poder meterme a Google y buscar qué era lo que sucedía, buscar instancias en aquel momento. Aparte los delitos prescribían, o sea, porque lo sí, por investigamos, el o sea, era una tiempo, ¿no? situación por el tiempo, y era una situación de, pues vamos a denunciarlo y que lo metan a la cárcel, no, pues el delito prescribió porque no lo hablaste en su momento, ¿no? Hoy las cosas ya no son así, y qué bueno, porque eh, vamos, el dolor y la situación se vive de igual manera si lo dices al año de que te pasó, si lo dices a los 5 años, a los 10 años o a los 30 años. Tengo personas cercanas que han hablado de esta situación a los 50 años, a los Ujú, 60 años. ujú, Y la diferencia no es ninguna, simplemente es el momento en el ujú. que estás preparado, en el que tu cerebro de pronto te deja procesar toda la situación y te deja sacarlo, ¿no? Desde una perspectiva mucho más, pues sí, distinta. Entonces, Ujú. es un tema muy fuerte, creo que debemos de prepararnos mucho también para poder entenderlo y me refiero a prepararnos con empatía, o sea, prepararnos con Ujú. empatía y con la apertura de poder entenderlo y poder saber que, pues, y poder tener la palabra adecuada. Te lo juro que si esa palabra cuando llegó a mí, el no fuiste tú la culpable, no eres tú la persona que lo provocó y aquí estoy para escucharte y aquí estoy para acompañarte y yo voy a hablar con tus papás. Era todo lo que necesitaba para calmar años y años y años de enojo, años y años y años de situaciones terribles, ¿no? Y fíjate que durante mucho tiempo pensé y tuve en mi mente la situación de las personas del otro lado, las personas que lo encubrieron y se lo llevaron a vivir otro lado, y decía yo, pues es que cómo puede ser y no sé qué, bla, bla, bla. Y también entiendo que a veces a la gente le cuesta mucho trabajo dejar de contarse una mentira, ¿no? De pronto también a la Sí, gente le cuesta trabajo enfrentarse a la verdad, porque el sí, abuso en muchas ocasiones se perpetúa. Entonces, sí. si yo viví el abuso, es muy probable que esas personas hayan vivido un abuso. Y es complejo, ¿no? O sea, creo que si estuviéramos más preparados de entrada como sociedad desde ahí, con la empatía que te menciono, sería más fácil decir, oye, yo también Ujú. lo viví y qué podemos hacer, ¿no? Y te entiendo y te escucho y estoy aquí, pero creo que es más fácil a veces, pues No no ver. enfrentarse, no Ujú. enfrentarse. Me Entonces, lo horrible. explicaba alguna vez, creo que una terapeuta que justo me decía, cuando esto que mencionas, ¿no? Estas situaciones no solo son hacia la persona, tienen un impacto como una bomba atómica. Y entonces abrazan a la familia y entonces todavía como círculos más allá, ¿no?
Y yo también como que mucho de lo que le preguntaba era, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser tan expansivo? ¿Y por qué, pues hay que hablar, ¿no? Y justo esta persona me decía, es que muchas veces hablar implica voltear a ver lo que en ti mismo tienes que aceptar. Y Totalmente. justo me decía, es muy probable esto que mencionas, que como es algo que se perpetúa por generaciones, que se esconde por generaciones, pues de pronto hacer como esta remembranza de, híjole, pues a lo mejor a mí también me pasó, ¿no? O estoy segura o seguro que también me pasó. Ya implica un espejo diferente y muchas veces no quieres, no puedes, no puedes como con eso y entonces tu respuesta es defensiva de vamos a bloquear, vamos a evitar, vamos a negar, vamos a esconder, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para no verlo. Eso de pronto sucede, me imagino, del otro lado. Yo creo que sucede en un 90% de los casos y hoy ya con una preparación pues, psicológica, a lo mejor con un poquito de entendimiento hacia las personas, te puedo decir que por actitudes que hoy puedo identificar, es muy probable que esas personas también sufrieron o vivieron un abuso por parte de esta persona, ¿no? Es muy probable. Pero creo que también el afrontarlo justo implica una valentía que no siempre estás dispuesto a poner en la mesa, ¿no? Y también no puedes forzarlo. Otra de las cosas que aprendí Sí. durante el camino y otro de los grandes aprendizajes que obtuve fue que no puedes forzarlo. Hubo un tiempo en el que yo misma me recriminé eh, y el abuso mermó la situación de confianza en mí, de decir, pues, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo pudiste hablar antes? Y creo que en ese proceso entendí, no lo forces, no lo dijiste porque no era el momento, no lo dijiste porque no estabas preparada, porque no habías tenido la confianza que generaste con ese terapeuta, porque no habías tenido esa preparación, porque mil cosas, no habías tenido una situación de afrontamiento que te llevara a ver quién eras realmente, ¿no? Creo que la terapia juega un papel fundamental, al menos en mi caso jugó un papel fundamental. A partir de ahí yo creo que pues para mí se convirtió no en un camino, sino en el camino, la verdad. Ujú, ujú. Porque, o sea, sí, no como en un camino, sino realmente en el camino, ¿no? Yo sí siempre se lo recomiendo a la gente, ¿no? Habla, a veces, aunque por más autoconocimiento que tengas, por más situaciones que puedan pasar, hablarlo con alguien más y alguien que tiene una preparación de contención, alguien que tiene una preparación de seguimiento, alguien que tiene una preparación de escucha y empatía, te puede servir y te puede abrir un montón de puertas que a veces tú no estás dispuesto a abrir. Ujú. Entonces, creo que eso es fundamental. Y si no existe de pronto, mmm, pues la cercanía o el cómo hacerlo, creo que también hoy tenemos una ventaja importante que era lo que te decía que en ese momento pues no estaba, pero hoy con tanta red social, con tanta cosa, puedes buscar a donde sea, pero creo que también la comunicación es poder y la comunicación nos da esa cercanía con poder encontrar pues la forma de poder salir de esto también, ¿no? Entonces, Ujú. podcasts como el tuyo, terapeutas, creo que te acercan mucho y te ayudan a poder encontrar un camino acerca de, pues no sé qué me está pasando, pero quizá hay otra persona que también lo está viviendo y entonces puedo ir, ¿no? Y Ujú, creo que una de las cosas más importantes es no tener pena, ¿no? No tener esta vergüenza, porque de verdad, o ujú, sea, yo le cedí por muchos años el poder a esta situación de la vergüenza, de la pena, del enojo, de la rabia, del coraje, y creo que no tener esta pena de decir, no puedo solo, necesito de pronto buscar ayuda para esta situación que me está sobrepasando, ¿no? ujú. Y que inclusive lo decías, ¿no? O sea, a los 8 años, pues ni siquiera probablemente sabías qué había pasado, ¿no? Cero, O cero. sea, si a los 10 y tantos tampoco sabes, y a los 20 y tantos a veces tampoco sabes, o sea, es un tema ahí como súper importante de voltear a ver, que creo que también cuando lo hablas, entra este tema de, pero explícanos, y la revictimización, y entonces como que se juega un papel de jueces,
de dónde estuvo, quién es el culpable, quién dice la verdad, quién no, y mucho este sentir o este tema de llevar a las personas que justo se atreven a hablarlo, a confrontarlos de un punto en donde, ¿por qué te tengo que creer? O sea, esa es a mí la parte que de pronto digo, está terrible, o sea, ¿por qué te tengo que creer? Porque alguien está abriendo después de muchos años algo que le sucedió y que fue terrible. Por eso le tienes que creer. Ya Punto. después haces cualquier investigación, indagación, lo que sea, después. O sea, en el momento en el que se toma, se levanta la voz, en el momento en el que se puede expresar con palabras, en ese momento tu papel es creer. Totalmente. Y eso también sería una buena enseñanza que podemos dejar en este podcast a través del tiempo, ¿no? Si alguien que pasó por eso se acerca a ti, escucha. O sea, escucha sin juicio, o sea, escucha fuera del juicio. Porque no Mm, sabes realmente lo que esa persona tuvo que tomar de valor para llegar a ti, contártelo, decírtelo. No sabes por ujú. cuántas situaciones de hoy lo voy a decir y de pronto te haces para atrás, hoy lo voy a decir y de pronto te haces para atrás, tuvo que pasar para decir, hoy sí lo voy a decir. O sea, hoy sí, pase lo que pase, lo voy a decir. Entonces creo que es importante dar esos espacios de escucha y de contención. O sea, bien importante. Después, de verdad, creo que lo que viene después es lo de menos. O sea, van a venir muchas cosas, evidentemente, ¿no? Siempre va a haber personas a favor y personas en contra. Siempre Claro. existe su verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Entonces, Exacto, sí, o sea, exacto. siempre va a existir así y creo que al final la verdad, o sea, creo muchísimo en que la verdad está ahí, ¿no? Y tan está ahí que esta es una historia, o sea, este es el final de esa historia, más no es el final de mi historia, ¿no? Pero es el final de esa historia Ujú. que es que años más tarde eh, una de las hijas de esta persona me busca y me dice, pues es que perdónalo, o sea, habla con él, ya está muy viejito, ya va. Y dije, no, Uf, no, y no tiene que ver por una cuestión de que yo no lo haya perdonado en mi interior o de que eso no me permita seguir creciendo, pero no, o sea, yo estoy en otra situación, estoy en otro nivel, ¿no? En otro momento de conciencia de mi vida en el que hoy regresar y decir, ay, hola, te perdono, o sea, eso era hace claro, 15 años, no claro. sé cuándo te lo dije, ¿no? O sea, ahí sí era un momento de que incluso yo en esa situación, y es fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? Porque no sé, pues como no tenemos una bola mágica y no sabemos en el hubiera qué hubiera pasado, pero a lo mejor en ese primer momento de acercamiento en el que yo quería una confrontación con mucha valentía, quién sabe qué hubiera pasado si no hubiera recibido tanta revictimización y tantas majaderías y tanta cosa terrible, no lo sabemos y nunca lo vamos a saber, pero después de 15 años, 10 años, pues tú sigues tu vida, sigues el rumbo de tu vida, de las cosas y estás en otro nivel de conciencia en el que no puedes tampoco permitirte decir, ah, sí, ¿no? Regreso, como si no hubiera pasado nada, como si la vida no hubiera evolucionado, ¿no? Y voy a poner este punto porque, o sea, el perdón te lo piden a ti, pero ¿cuándo recibiste una disculpa? Ay, cero. O sea, ahí es donde pienso, ¿por qué tendrías tú que otorgar un perdón si más bien es recibir una disculpa? Oye, fui por la vida rompiendo y generando cosas en otras personas, pasando la línea de la violencia, pasando la línea de su cuerpo, de sus infancias, de un montón de cosas. 12 años de silencio son 12 años de Exacto. silencio, o sea, es irreal, irreal, irreal. Y entonces te hablo y te pido que le des el perdón porque ya está viejito, o sea, ¿what? De qué me estás hablando? Yo a veces ese tipo de cosas me vuelan la cabeza porque sí creo que seguimos en este mismo tema, ¿no? De querernos negar, de pronto, o sea, pues lo que es blanco y lo que es negro es negro. Ahí sí no podemos decir, hay puntos medios, ¿no? Ujú. ¿Dónde estaba mi derecho a abusar de ti? Pues no, ese derecho no existe, simplemente no existe. Correcto. Entonces es Sí, como, pues abramos los ojos como las cosas son en realidad y también veamos hasta dónde también en ese mismo sentido nos volvemos tóxicos para perpetuar
que este tipo de conductas sigan pasando, porque esto te pasó hace muchos años, pero justo lo decías, o sea, el 30% de las niñas, el 15% son niños, 20% de la población total, significa que si vas a una reunión y estás en una mesa con 10 personas, 2 sufrieron de abuso sexual infantil. Está muy Correcto. cañón, está muy Está muy cañón. cañón, muy cañón. Y una vez, fíjate que tomaba justamente una capacitación para contención de víctimas de violencia sexual y pues hicimos ese ejercicio. ¿Cuántas mujeres hoy que están aquí en la sala? ¿Y dijeron, cuántas personas, ¿no? ¿Cuántas personas, porque eran hombres y mujeres, sufrieron abuso? Que alcen la mano. Y era brutal voltear alrededor y poder ver cuántas personas pudieron alzar la mano, ¿no? Fuera en la infancia o no, quizá Ujú. la situación de la infancia es que eres mucho más vulnerable, tu mente todavía está muy inocente y muy abierta para mil cosas, pero fuera el lugar a donde fuera, o sea, el momento en el que sea que lo hayas vivido, voltear y ver tantas manos levantadas, o sea, era brutal, o sea, Impactante. no puede ser, o sea, no puede ser que de verdad como sociedad lo sigamos perpetuando, sigamos callando estas conductas, sigamos cuidando a los abusadores, cuidando la memoria de los abusadores, cuidando, pues sí, la memoria de los abusadores, porque esta persona ya se murió, pero su memoria sigue cuidada, intacta e intachable, ¿no? Y de pronto es muy fuerte, muy fuerte. No, está terrible. Me acuerdo mucho una vez que me dijiste, esa es que estaba yo muy como metida en los viejitos y los abuelitos y demás, y que me dijiste, tú no sabes quién fue ese abuelito en su juventud, ¿no? Pero pongo el ejemplo en la mesa porque sí es cierto, porque también de Sí, pronto ante la vejez tenemos este tema de santidad y de perdón y demás, y pues la verdad es que pues a lo mejor todos traemos cargando lo nuestro. El punto es, ¿dónde está la disculpa? O sea, ¿dónde está la regué, cometí un error? Porque así como tú pudiste crecer en tu nivel de conciencia, pues elevar el nivel de conciencia está disponible para todos. ¿Que cuesta trabajo? Pues totalmente, sí. O sea, sí cuesta totalmente, trabajo, no está fácil, pero es una elección. ¿Cómo quieres dormir? ¿Cómo totalmente. quieres dormir? ¿Cómo quieres morir, inclusive, no? Sí, ¿cuál va a ser tu paso por esta vida, no? Y creo que ahí vienen las buenas noticias, porque la magnífica noticia es que creo que con la singularidad de cada caso, insisto, y con la ayuda particular de cada caso, pero la buena noticia es que se puede salir de esto. O sea, la Ujú. buena noticia es que puedes ser una persona absolutamente distinta y vivir una vida absolutamente distinta. Y que antes yo escuchaba mucho que decían, no, es que si sufriste un abuso, seguramente cuando crezcas vas a ser un abusador. Mira, hay algunos casos donde sucede naturalmente por Ujú. algunas otras afectaciones, eh, pues, que le han pasado a la persona. Los casos también son muy particulares, pero no en todos los casos, ¿eh? O sea, creo que siempre va a estar en tu decisión salir de eso y Ujú. elegir ser una persona absolutamente diferente y hacer de tu circunstancia un beneficio. O sea, lo que te voy a decir a continuación puede resultar muy fuerte y a lo mejor hasta algún punto criticable para algunas personas, pero insisto, es mi perspectiva y es lo que me pasó. Ujú. Ujú. Si hoy me preguntas si cambiaría algo de eso, creo que pues esa circunstancia me hizo ser la mujer que soy hoy, ¿no? No estoy Ujú. diciendo que toda la gente lo tenga que vivir o tenga que pasar por eso, evidentemente no, pero creo que lo que te trato de decir es que está ahí la situación de decidir no ser una víctima por esa situación. No, no, no soy una víctima por lo que me sucedió, no me voy a quedar estacionada por eso y al contrario, de ahí voy a sacar esas fuerzas para poder y elegir todos los días ser una persona absolutamente distinta y contraria y poder ser una portavoz y acompañar a mujeres y a personas a las que les han pasado estas situaciones y poder decirles, pues aquí estoy, o sea, sí se puede salir de esto, o sea, sí puedes voltear al pasado y Ujú. decir, elijo no ser esa persona, Ujú.
elijo que esa circunstancia no sea la que me defina. Entonces, pues es muy fuerte, pero pues así es. O sea, no sé si tenga otra oportunidad de vivir otra vida, Ujú. pero pues en esta vida que estoy pasando, esto fue lo que me sucedió, esto fue lo que pasó y elijo eso. Entonces, fíjate que cuando hablábamos de hacer este podcast, de platicar esta situación, pues yo pensaba en el por qué sería importante poder hablarlo y aquí escribí un par de cosas que me gustaría comentarte, porque sí los escribí a manera de lista, pero que son súper importantes para mí, Ale. Ujú. Dale. Y es acerca del aprendizaje que obtuve, ¿no? Que pude tener. Entonces, bueno, pues ¿qué aprendí a lo largo de todos estos años? Aprendí que lamentablemente no soy la única que pasa por esto. Aprendí que tengo que usar mi voz para que más gente sepa que no está sola. Aprendí que no importa si lo dices al mes, al año o a los 30 años, no hay tiempo y eso no genera mayor o menor veracidad de los actos. Aprendí que ninguna infancia debe ser vulnerada bajo ninguna circunstancia, la que sea. O sea, estamos hablando de un abuso sexual, pero ningún tipo de Ujú. violencia, ninguna infancia. Aprendí también que tengas o no hijos, tienes la responsabilidad de salvaguardar a las infancias. O sea, híjole, lo tienes que hacer. Aprendí que hoy, después de años y felices días, sé que está bien sentir la vulnerabilidad y reconocer esa fortaleza que hay en mí. Y también, pues, abrazarme muy cabrón y decir, oye, pude salir de esto, ¿no? Y qué bueno que pude salir de esto. Que tengo, y aquí repito, que tengo y puedo usar mi voz para que alguien más lo escuche y que sirva esta voz o este momento para que esa persona también pueda salir adelante. Y que a pesar de mi historia, o mejor dicho, a favor de mi historia, estoy completa, o sea, súper completa, y Ujú. que es mi decisión no ser una víctima de esa persona ni de ninguna situación. O sea, no soy una víctima, soy la protagonista de la situación que me pasó. Te digo que suena bastante sencillo. Me imagino que en el camino pues tuvo toda la complejidad del universo, pero creo que algo que yo siempre he visto en ti es esa fuerza, esa valentía, ese coraje, ese alzar la voz. Entiendo mucho más hoy con lo que me cuentas más a detalle tu historia y de pronto de dónde viene este tema de hay que afrontar, hay que seguirlo hablando, que justo hablábamos antes de esto de lo importante que es no caer en estos temas donde nos invitan a silenciarnos. Y la verdad es que creo que, como dices, ¿no? O sea, parece fácil, pero la realidad es que sí tenemos la elección, tal vez no de revertir el pasado, tal vez no de entender a lo mejor hasta siquiera por qué tuvimos que atravesar por una situación tan dolorosa, pero la elección que siempre tenemos es lo que podemos aprender de eso que nos pasó y de ahí poderlo llevar hacia el futuro. Entonces, entiendo ahora mucho más tu historia, mucho más justo lo que decías, por qué eres quien eres y por qué te estás dedicando hoy a lo que haces y sobre todo lo que harás en el futuro. Y creo que el hecho de abrir el tema, como decías, es una vulnerabilidad impresionante. Hablar de lo que nos pasa, de lo que nos dolió, de lo que todavía de pronto sigue ahí doliendo, o sea, te pone en un camino muy vulnerable, pero creo que la vulnerabilidad es algo que a veces le tenemos tanto miedo, le tenemos tanto estigma, pensamos que nos va a hacer sentir más vergüenza y cuando uno se abre y es vulnerable, lo que viene después es mucho más fructífero que el estar callados, que el estar viviéndolo en nuestra mente y que el estar pues en el otro lado, ¿no? Entonces creo que esta invitación también puede ser hacia ser más vulnerables y saber que a través de nuestra historia podemos impactar a muchos, muchos más, podemos abrir el micrófono para muchos, muchos más. Y como lo hemos platicado, ¿no? O sea, yo de pronto suena mucho el tema de, pues es que hay cosas que vives desde tu privilegio, ¿no?
Y yo decía, bueno, siempre he pensado que si el privilegio puede ayudar en algo a los demás, pues entonces bienvenido sea, ¿no? Y hoy tenemos este privilegio, en tu caso, de que lo has digerido, has ido avanzando, has salido adelante, has tenido muchas herramientas, te las has buscado, te las has hecho, porque me queda claro que mucho de esto lo has forjado tú, tu familia ha estado ahí, ha sido un soporte bellísimo para ti. Y justo desde hoy este lugar de sanación, por así decirlo, puedes como abrir esta pauta para invitar a muchos más a que sepan y que vean que van a poder salir adelante y que acepten y elijan que lo que les haya pasado no los define. Para nada, Ale. Yo creo que si me preguntas, mi palabra favorita de los últimos años es compasión. Porque creo que la Ujú. compasión, observarte con compasión, te ayuda a aceptar esa vulnerabilidad. De verdad, no le tengan miedo a esa vulnerabilidad. No le tengan miedo a atravesar el dolor. A veces lo atraviesas y del otro lado es donde te está esperando el verdadero tú, la verdadera situación por la que tuviste que pasar lo que pasaste. No lo sabemos porque cuando estamos del otro lado, previo a, pues todo es incierto y todo se ve oscuro y todo se ve terrible. Pero una vez que tienes la valentía de afrontarlo con un montón de compasión, con un montón de vulnerabilidad y, y dices, órale, va, me voy a aventar, del otro lado te puede estar esperando algo padrísimo, ¿no? Entonces, insisto, nadie debería de pasar por esto, nadie. No, O sea, nadie no. debería de pasar por esto. Pero si tú estás por allá y estás escuchando y ya te pasó, sí puedes salir de esto también, ¿no? Y eso es súper importante, sí se puede salir de esto. Wow. Siempre me dejas sin palabras, mujer. Siempre, 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 siempre. Me gusta mucho también esto que mencionas sobre la responsabilidad que tenemos ya hoy siendo adultos y lo pongo en la mesa porque la mayor parte de la audiencia que nos escucha tiene más de 25 años, entonces ya estamos hablando de una adultez, de cuidar las infancias, porque los niños se merecen vivir lo más que puedan en esa ilusión, en esa inocencia, en esa infancia cuidada y más que estar cuidando, porque, y esto lo digo porque cuando estuve como en la preparación para que pudiéramos hablar, encontré mucha información de qué pasa después, pero encontré súper poquita información de cómo puedes prevenir y educar. Mm, Y eso me causó mucho miedo, porque entonces creo que si seguimos empujando los contenidos hacia qué pasa después y es cómo cambias reactivo. la ley, exacto, exacto, es 100% reactivo y coincido 100% en esto que dices que no hay niño o niña que deba pasar por esto, no lo hay. No, fíjate que, y a lo mejor es algo que viene a colación hoy con esta película de Barbie que está, ¿no? Yo veía ayer un montón, ayer fui a ver Barbie y veía muchas niñas en el cine con sus Barbies. Y independientemente del tema de la película, que todos tienen que verla y está buenísima, pero independientemente del tema, veía yo a las niñas con sus Barbies, con sus muñecas. Y no importa qué es lo que pienses, ¿no? Hablaba, o sea, pensaba yo que hoy es tan sencillo aislar a esas infancias, que de pronto solo tengan como el celular a la mano, como un videojuego, como pierden esta sensación de inocencia, de jugar, de imaginar. Y de pronto decía, qué padre que haya tanta gente imaginando todavía cosas, ¿no? Qué padre, es nuestra responsabilidad seguir cuidando a los niños, seguir llevándolos a esa imaginación, seguir preservando sus sueños, seguir acompañando sus sueños. Y es nuestra responsabilidad ya que somos adultos, o sea, siempre lo pienso, ¿no? Y es a lo mejor también una frase ya muy dicha, pero es cierto que la niña que fuiste se sienta hoy orgullosa de la mujer que eres. Y no hay cosa más certera de eso que volteando a ver y siguiendo cuidando a las infancias, porque eso va a asegurar que esa niña, que a lo mejor ya no eres tú, se sienta orgullosa cuando crezca de la niña que fue, Ujú, ¿no? Y eso es ujú. parte de nuestro granito de arena y de lo que podemos aportar hoy al mundo, ¿no? Desde una perspectiva ya del conocimiento y de las cosas que nos pasaron,
creo que es una responsabilidad bien importante que tenemos. Te gusten o no te gusten los niños, tengas o no tengas hijos, no importa la situación. O sea, es una persona en formación, porque es una persona, ¿no? Qué difícil que a veces también lo ves como un niño y dices, pues no, es un niño, es una persona ya, es una persona individual, independiente, que tiene su mundo, se está formando y nosotros tenemos otras situaciones que han interferido, pero tenemos esa responsabilidad de seguir haciendo que esa personita construya todo su mundo, ¿no? Y lo expanda. Entonces, o sea, creo que el respeto debe estar bien presente. Sí, sí, todo el tiempo. Ahorita que lo puedes ver como en retrospectiva y ya también desde una postura más neutral, porque está siendo muy neutral, ¿qué regresarías a decirle a esa Mónica cuando abrió la caja de Pandora, por así decirlo? Se empezó a dar cuenta de lo que realmente estaba pasando, tuvo este escenario de confrontación y de sentarse como para estar ahí a ver qué estaba pasando, enjuiciada y demás. ¿Qué es algo que le dirías si pudieras regresar el tiempo y visitarla? Yo creo que la abrazaría 30 segundos, te lo juro. O sea, Mm, quizá contención física. con tensión física, quizá no, o sea, quizá no le diría nada de inicio, pero la abrazaría 30 segundos y creo que después le diría que no pasa nada. De verdad, creo que la conclusión más importante de todo esto es eso, no, no es tu culpa, no eres víctima de esa situación. Y vas a salir de esto, o sea, te juro vas a vivir una vida increíble, vas a salir de esto. O sea, lo mejor siempre está adelante, solamente cree en eso. Creo que eso sería 100%. 100% sería lo que le diría. O sea, que no le cupiera la menor duda. Porque creo que cuando tú estás pasando esos momentos, no- o, o sea, es que no sé cómo decírtelo, suena quizá chistoso, pero no ves un futuro. O sea, cuando estás pasando esos momentos no ves un futuro. Aunque el futuro exista, no ves el futuro. Creo que para esa Mónica de ese momento hubiera sido bien importante que esta Monicota le dijera que va a salir de eso, que no pasa nada, que todo pasa. A veces el tiempo no es como a veces quisiéramos que fuera, no va tan rápido, no va tan lento, pero siempre sales de las situaciones, de verdad. Soy una fiel creyente de eso, siempre sales de todo, siempre todo es pasajero. Y me encantaría que esa Mónica supiera que todo era pasajero. Solo hay una cosa que sí me gustaría, que insisto, no puedo, como al Doctor Strange, regresar el tiempo, pero me encantaría que esa Mónica lo hubiera entendido a los 18, a los 17 años, un poquito antes de esa edad, de verdad. Creo que nos hubiéramos evitado mucho enojo. Entonces sería lo único, pero pues las cosas son como tienen que ser y ya. Exacto, Sí. eso sí. Te iba a preguntar algo también, porque decías que las cosas han avanzado, ¿no? Y yo ahí sí coincido que de pronto la tecnología hoy nos puede ayudar como para podernos informar más rápido, para saber a dónde acudir y demás. En su momento pues era súper complicado y las instituciones también eran como más pequeñas, ¿no? O sea, los accesos a la salud mental entraban a lo mejor solo en psiquiátricos, no sé, como que pasaban muchas Sí. cosas, pero si hoy alguien a lo mejor que nos escucha está cachando esto, quiere empezar a buscar ayuda, ¿hay algo de lo que has investigado que haya a lo mejor como líneas específicas para atención en temas de abuso sexual o algo que tú conozcas? Oye, hay muchas líneas, creo que por aquí yo había algunas que quería compartir, no sé si las tenga aquí, pero si no te las voy a dejar y sería importante que las dejes ahí Ujú. en el podcast. Sí, hay bastante, hay una asociación que se llama Adivac, otra que se llama Musas, otra que se llama Lavanders. Todas estas asociaciones van direccionadas con una perspectiva de género y te ayudan mucho para que pues esto sea una situación
más llevadera y distinta. Entonces te voy a mandar ahí todos los links y todo para Ujú. que los puedas tener. Eh, Creo que si alguien nos está escuchando y de verdad sabe que pasó esto y no lo ha hablado, creo que también es importante que sepan que no están solos. Ujú. No están solos. Busquen ayuda, de verdad, siempre busquen ayuda, vayan a terapia, encuentren como ese anclaje que los pueda ayudar a salir de esto, no sin ninguna pena y sin ninguna restricción. Pero te dejo Ujú. aquí estos datos, te los mando para que los puedas poner porque creo que sí son asociaciones que te ayudan muchísimo. Y tengo dos preguntas más. Otra es, ¿de dónde crees que venía esta fuerza al final para ver, para afrontar, para avanzar? ¿De dónde tomaste esta valía, este coraje, todo esto que tuviste que atravesar? Yo creo que son muchas situaciones. O sea, fíjate que yo creo que de mis papás, importante, porque siempre mis papás me decían cuando yo era chiquita, ¿eres valiente o cobarde, no? Y yo siempre decía, soy valiente. Incluso aquí me hice un tatuaje que dice valiente en mi brazo, justo por eso, ¿no? Entonces, para mí era súper importante eso, creo que eres una fuerza mayor. Y como mencioné hace ratito, pues fui mamá muy joven, Emilia es como mi compañera, más allá, o sea, es mi hija, evidentemente, no, no, no le digo No que lo me diga niego. hermana, no lo niego, no es mi hija, pero ha estado conmigo, prácticamente crecimos juntas, ¿no? La tuve a los 17 años y prácticamente hemos Ujú. crecido juntas. Entonces creo que esa es una fuerza bien importante para querer hacer de este mundo, pues, distinto. O sea, este mundo y esta situación y esta realidad que hoy nos toca vivir, distinta. Distinta para mí, distinta para ella. Y creo que esta es una de las fuerzas más importantes que me ha ayudado. O sea, sin duda, mi círculo primario, papá, mamá, hermano, y Emilia como esta gran fuerza de compañía de hagamos las cosas de una forma y una perspectiva diferente, ¿no? Ujú. Wow. Y la última va como por este tema. Cuando fuiste mamá, también decías, me daba repele, ¿no? De pronto que esta persona se acercara a Emilia. ¿Qué fue algo que a lo mejor crees que hiciste para también cuidar la infancia de Emilia? Porque al final, pues pareciera que están expuestos los niños, ¿no? ¿Cómo le hiciste ya ahora siendo mamá? Mientras atravesabas todo esto que tú al mismo tiempo prácticamente ibas descubriendo. Creo que o sea, ser muy observadora con todas las situaciones, ser muy observadora, estando cerca, hablando las cosas claramente y esto no quiere decir que quien lo haya vivido es porque no tuvo eso. Insisto, Mm, quiero dejarlo bien al calce y ujú, claro. Pueden ser muchísimas circunstancias, porque no me gustaría que también se piense de que, si hago esto no puede suceder, que no se sabe, son circunstancias, son situaciones. En mi caso, creo que estar observando demasiado la situación, estar muy cercana y hablar las cosas de una forma muy clara. Creo que en los niños, no quiero decir de los niños de antes, pero creo que en los niños de los ochentas ujú. pues había muchas cosas que no se decían tan claramente, ¿no? A veces no Sí, tocábamos sí. los temas tan claros, no hablábamos de esas cosas tan abiertas. Es más, incluso no las veías en la televisión, no las veías en lados. Y entonces eso te reducía muchísimo, ¿no? El que pues pudieras todavía confiar más. Entonces creo que Ujú, para mí lo que me funcionó es eso, tener una comunicación mucho más abierta, ser mucho más observadora y poder generar esa cercanía, ¿no? ujú. Sí, 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 100%. Y esos fueron niños de los 2000, ¿no? Esos fueron Esta niños. Emi. Ahorita ya son niños de los 2020. Hay, Bueno, ya, no, y adultos de es los que ya hay más 2020. información. Sí. Exacto, es que un poco a lo que iba, que es algo que yo a veces converso mucho con una amiga que tiene un niño pequeño, como de 6 años, y ella está como muy al pendiente de todas estas cosas, ¿no? Y justo dentro de las conversaciones que tenemos que van como en este tema de, pues somos responsables de cuidar las infancias, eso es una realidad.
También saber que los niños de los 2020 y que los papás de los 2020 tienen muchos más recursos para el tema de crianza, que hay específicamente especialistas que acompañan a las familias para abordar estos temas con los niños desde una forma preventiva. Eso también se me hace que es como maravilloso porque ya no solo esto que te decía, ¿no? O sea, empecé a buscar información y me espanté un poco de que todo fuera reactivo, pero también Ujú. ya hay temas relacionados con la enseñanza a padres, a tíos, a abuelos, o sea, familiares finalmente en temas relacionados con prevención del abuso sexual para niños. Entonces, creo que hoy ya algo que no podemos ocupar es como el pretexto del acceso a la información, ya en estos tiempos, ¿no? Hay un chorro de contenido gratuito y creo que más es como esta invitación a la responsabilidad de si cerca de ti hay niños por alguna circunstancia deseada, establecida, familiar, o que te dediques profesionalmente, sí vale la pena seguirte educando en este tema porque como adultos tenemos esta responsabilidad de cuidar precisamente a los niños que están a nuestro alrededor. Sí, prepararnos todo el tiempo, leer, acercarse a los niños, escucharlos, darles su espacio y bien lo dijiste, o sea, sean tus hijos, no sean tus hijos, sea tu entorno, hijos de tus amigos, o sea, hoy ya somos unos adultos y creo que debemos estar presentes para ellos todo el tiempo. Ay, wow. Me quedo así como con un sabor dulce amargo como el café. Por una parte, creo que la dulzura que hay alrededor pues, saber de cerca una historia de resiliencia, una historia que al final está terminando o va avanzando con un futuro y una vida en la que tomaste las riendas y has tenido una vida feliz, también ha sido otra de las cosas que yo he aprendido mucho de ti, pero con esta amargura también de pronto de pensar que, justo como decías, no cada caso es bien particular y que no todos se comparten en condiciones y que sigue siendo una realidad que nos encantaría hablar como de en la prehistoria pasaba esto y hoy Ujú. ya no pasa, pero pues creo que está también a flor de piel este tema, los temas relacionados con la prostitución infantil, o sea, hay un montón de cosas que nos llevan a abramos los ojos a aparte de visualizar los temas que a lo mejor desde nuestra trinchera podemos hacer, ¿no? Entonces, me quedo como con ese sabor de la conversación y el episodio que acabamos de tener. Y justo quiero preguntarte, adicional a la terapia, y decías, fui buscando por todos lados, ¿no? Por ahí, religión, espiritualidad, demás. ¿Qué consideras que también fueron como herramientas de las cuales pudiste echar mano para pues avanzar y pasar por estas etapas o qué has podido hacer durante estos años? La creatividad absoluta, hice yoga, medité, eh, de verdad hice yoga, medité, pinté, o sea, me entregué como a la parte creativa, que fue como un proceso que me ayudó mucho transversalmente, o sea, a que no, a poder expresarlo desde otras perspectivas, porque bueno, o sea, no creas tú que ya una vez que lo dices, el sentimiento o la emoción se va Sí, sí, sí. No. al limbo de la emoción, ¿no? No hay limbo de la Ujú, emoción. ujú. O sea, la emoción se sigue trabajando y se va transmutando a diferentes cosas, pero para poder llegar a la transmutación de esa emoción, pues tienes que hacer N cantidad de cosas. Lo que a mí me funcionó y lo que sigo haciendo el día de hoy es la creatividad. En ese momento me entregué durísimo a la meditación y al yoga, acompañado de la terapia, Ujú. muchísimo en aquel momento. Luego, pues bueno, la vida me dejó, o sea, ya no lo hice como tan constante, pero me entregué a la creatividad, o sea, nunca dejé de escribir, escribía todas mis emociones, las plasmaba todo el tiempo. Creo que es un ejercicio absolutamente catártico,
donde puedes de pronto explayarte al 200%. Ujú. Entonces, bueno, pues la escritura para mí se ha convertido en una situación de acompañamiento y escribí. Entonces, no sé si le podemos llamar consejo, pero mi recomendación es que sí a la par busques de qué forma puedes empezar a transmutar esa emoción y ese sentimiento que al final del día sigue vivo, ¿eh? O sea, no se muere, se transmuta. Ujú. Y creo que no hay mejor forma de poder transmutarlo que teniendo ese anclaje. A mí me funcionó mucho eso, poder encontrarme, y creo que para mí también fue una forma pues de poder encontrarme. Yo alguna vez te decía, ¿no? Es que no concibo estas vidas de sufrimiento todo el tiempo y yo no quería verme ahí, o sea, yo no Ujú. quería verme en una vida de dolor y sufrimiento y angustia terrible todo el tiempo, ¿no? Y la única forma de no estar en esa vida de angustia, dolor y sufrimiento, pues fue entregándome a la creatividad. Y yo creo que eso es lo que yo recomiendo. Lo que sea, pero de verdad, haz algo que te pueda ayudar a transmutar esa emoción. Ujú. Y que se terminó convirtiendo en parte de tu profesión, ¿no? Sí, o sea, creo que era un cliché, pero cuando tú estás estudiando psicología, vas pasando por las materias y los maestros te dicen, bueno, ¿y por qué elegiste estudiar psicología? Híjole, más del 70% luego dice, pues es que elegí estudiar psicología para poder ayudar a los demás. Y es que, pero pues que sí es cierto, o sea, al final, fíjate que hay algunas situaciones que te marcan tanto y que tú recibes tanta ayuda que de algún modo quieres regresar o resarcir pues sí, resarcir Ujú. eso que te sucedió a ti para con los demás. Entonces, Ujú. sí, se terminó convirtiendo en mi profesión y en mi estilo de vida, ¿eh? Más allá de mi profesión, y creo que aquí hay un punto importante en mi estilo de vida. Creo que Ujú. a la persona a la que tú puedas brindarle tu mano, puedas transmitirle un poquito de buena onda, ya a veces el mundo está tan, lo platicábamos también hace ratito, ¿no? De pronto está todo tan en Sí. caos, todo tan en situación que de pronto, pues a la persona a la que le puedas tú brindar la mano, que tú puedas estar cercano a esa persona, que puedas compartirle un poquito de tu historia y que tu historia le pueda servir, que puedas poner al servicio, o sea, que puedas poner tu vida al servicio de los demás. Y creo que ese es un punto importante, ¿no? Creo que, por eso te decía, se convirtió en mi estilo de vida a final del día, porque mi misión de la vida es estar al servicio de los demás, en el contexto en el que sea, como lo pueda vivir y desde la esfera en la que me esté desarrollando, sea en el ámbito laboral o en el ámbito personal o en el ámbito de los desconocidos, hoy te conocí, te puedo dar algo, en el ámbito de pues sí, de ofrecer este servicio, ¿no? Es estar al servicio de los demás, o sea, brindar tu vida y tu experiencia y tu conocimiento al servicio de los demás. Entonces creo que esa ya fue mi elección de vida, pero me ha servido muchísimo de forma catártica, ¿eh? No, y que es algo que tú encarnas, o sea, es como pensar en ti es pensar en creatividad y servicio, literal. Sí, pero, o sea, de verdad, o sea, inténtenlo un día, te sirve de maneras catárticas, o sea, ponerte al servicio de la vida, o sea, ponte al servicio de la vida. Las cosas van a ir fluyendo como Ujú. sea, pero ponte al servicio de la vida y definitivamente en algún punto las cosas se van acomodando. Obviamente somos humanos, ¿eh? Las cosas, mira, van así y no puede ser de Ujú. otra manera porque estamos en la humanidad, ¿no? También sería, y también creo que lo hemos platicado, ¿no? Y tú conoces mi perspectiva muchísimo y creo que también sería mentira decir, no, ya todo a partir de ahí ha sido lineal y entonces, no, o sea, somos humanos y la humanidad Ujú. va así todo el tiempo. Pero si tú tienes tu objetivo claro, el objetivo cada vez se va a hacer más expansivo de alguna manera. Mi objetivo es Ujú. ponerme al servicio de la vida, ofrecer el servicio en cualquier circunstancia y pues todo se va acomodando de alguna manera, ¿no? Creo que por eso, creo que también eso te ayuda a entender todas las circunstancias que te van sucediendo a lo largo de la vida. O sea, Ujú. y ahí está, o sea, ahí está el secreto de la transmutación y de lo que te he venido diciendo desde que comenzamos. O sea, cuando pones al servicio
tu circunstancia lo puedes ver desde la posición de ya entendí por qué me sucedió esto. Está bien, si pudiese regresar el tiempo, ojalá no me hubiera pasado, pero hoy que estoy aquí, como no puedo regresar el tiempo, ya entendí por qué me sucedió esto. Es un servicio que Sí. tengo que hacer con alguien, por eso estamos hoy aquí grabando este podcast, o sea, no fue una casualidad. Y que era otra de las cosas que te iba a decir. La verdad es que a mí me da mucho gusto que tú seas nuestro episodio 100. Pero más que por el número, ajá, emoción total, más que por el número, porque creo que a través de tu historia esto puede ir más allá de las teorías, más allá de lo estudiado. Creo que cuando una persona logra integrar una experiencia tan dura, tan fuerte, tan compleja y la integra en su persona y a través de eso la transforma, tiene un poder impresionante hacia justo lo que estás diciendo, el servicio que puedes dar hacia afuera, porque lo estás hablando de todo lo que pasó, de haberlo sentido en carne propia, de haber hecho ya todo este proceso de aprendizaje e inclusive de integrarlo hoy a la persona que eres hoy y que vas a ser al futuro. Entonces creo que de ahí toma un valor mucho más, pues sí, como mucho más particular, porque no es lo mismo hablarlo de fuera que hablarlo de fuera habiendo estado dentro. Y sobre ese punto, algo que te quisiera preguntar es, supongamos que tienes una varita mágica, vamos a entrar a la magia. Y si tú pudieras hoy pedir un deseo por todos estos niños, niñas, actuales, pasados, inclusive futuros, porque justo estamos hablando que esto es algo que aún no se resuelve, en miras a mejorar sus condiciones, en miras a mejorar el cómo atraviesan este dolor o esta circunstancia que les pasó, ¿cuál sería ese deseo que les darías? Qué fuerte pregunta, pero yo creo que a ese deseo, siempre que hay un niño es porque existe un adulto y viceversa, ¿no? Entonces, Ujú. creo que ese deseo sería para los adultos, porque los adultos van a cuidar a los niños. Entonces, creo que ese deseo es que no dejemos de trabajar en conciencia con nosotros mismos, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar a ser mucho más respetuosos con esas infancias. De verdad, mi deseo es que no cesen en trabajar con conciencia en lo que hay dentro de cada uno de ustedes. No dejen de trabajar, porque eso de verdad nos va a Ujú. llevar nos va a llevar al bien. Sí. Ay, Tengo, wow. mira, fíjate, y quería compartirte, hay una frase o sea, hay dos cosas. Una es una frase que me encanta de mi escritor favorito, que justamente dice, enamórate de tu existencia. Es muy pequeña, es muy corta, pero creo que tiene que ver todo con esto. O sea, al final tu existencia tiene tantas aristas, o sea, te pueden pasar tanto cosas buenas como no tan buenas, como malas, dependiendo desde dónde las quieras ver o adversas, pero creo que es bien importante llegar al punto de enamorarte de tu existencia y de todo lo que eres para poder trabajar desde ahí. O sea, de verdad, cada vez que puedo me lo tatué también en alguna parte, pero es enamórate de tu existencia. O sea, es una frase cortita, pero enorme. Y otra Y que tiene que profunda. ver, y profunda, y otra que tiene profundísima, y otra que tiene que ver todo con esto que estamos platicando, que justamente es mi parte ñoña, está en la película de Mulan, y dice justamente, la flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. Y creo que eso engloba un montón de cosas, o sea, aún desde las adversidades podemos florecer. Cada uno de nosotros desde nuestra adversidad podemos florecer. Eh, También está ahí la flor del loto, ¿no? Aún después de todo, Ujú. florece y es una flor hermosa y maravillosa, perfecta, única,
pero es a través de esa adversidad y de todas las circunstancias que hay alrededor que puedes florecer. Entonces creo que si ya lo estás pasando, si ya lo estás viviendo, puedes florecer. Ujú. Oh, qué bonito. Hay que tatuarnos. Ajá, esa frase, la de Mulan. La de Mulan o la otra también está La bien otra bonita. también está Esa hermosa. es mi propuesta para que cerremos esta celebración. Episodio 100. No, pero es que Exacto. No, no, no. de verdad creo Sí, que son frases súper poderosas, pero que tienen todo el sentido. O sea, tienen todo, todo, todo el sentido. sí, sí. Y porque al final la vida sigue siendo contingente, ¿no? Las adversidades están ahí y estarán presentes. O sea, ojalá, Y a veces, sí, ojalá las adversidades que existan no tengan que ser se un abuso minimiza. sexual, ¿no? Se minimicen. Ujú, Pero vamos a encontrar adversidades en lo personal, en lo laboral, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con lo que sea que haya a nuestro alrededor, porque la humanidad es así. Entonces vamos a encontrar ujú, adversidades, pero depende desde dónde estés parado para ver esa adversidad que vas a poder ubicarlo desde una perspectiva diferente, ¿no? Y sin temor, o sea, sin ningún temor a que de cualquier modo esa adversidad te va a ayudar a crecer y vas a florecer de cualquier modo. ujú. 100%. Actualmente estás haciendo también ya sacando a la luz tu parte de escritura. Sí, Cuéntanos un poquito más de dónde te pueden encontrar, si te quieren seguir, qué más proyectos vienen para ti, qué andas pues, haciendo. pues me pueden ahí encontrar, estoy compartiendo algunas cosas que creo que son de utilidad en el tema de autoestima, de amor propio, de empoderamiento. Entonces, pues ahí en Instagram está como Bienestar en Conciencia o Mónica Isli, me pueden encontrar y me pueden seguir por ahí. La verdad es que me ha animado, fíjate que desde hace 2 años, o sea, escribo desde que tengo 15 años, o sea, siempre la escritura ha estado presente, pero desde hace 2 años estoy intentando escribir como más en forma para que se convierta en un libro. Eh, Deseo con todas Ujú. mis fuerzas que un día se pueda ver materializado ese sueño y podamos tener un libro autobiográfico en forma de novela. Entonces, ojalá, hay muchas cosas que contar, esto no se queda aquí, es para ponerle el misterio del escritor. Esto no se queda aquí, esto no es todo lo que pueden saber de mí. Entonces, ojalá un día se pueda materializar. Y sí, pues ya tiene algún tiempo que estoy ahí también publicando algunas de las cosas en WordPress, sobre todo igual, como Mónica Isli seguramente me pueden encontrar, pero sobre todo con esta perspectiva mucho más humana de todas esas cosas que de pronto puedes encontrar y cómo la escritura, te decía, es un proceso súper catártico que te puede ayudar a encontrarte de formas insospechadas, te lo juro. Voy a dejar aquí tus redes también para que te puedan encontrar. Pero Sí, 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 la verdad es que vale mucho la pena que vean su contenido porque aparte es súper, súper, súper profundo y súper directo al punto. ay, muchas gracias, muchas gracias. Un último mensaje que le quieras dar a la audiencia ya para despedirnos. Ay, sean muy felices. Yo sé que es una frase eh, súper abierta, todo lo que ya hablamos acerca de las flores, de cómo florecen, de los dichos que te dije, pero eh, sean, siempre sean felices. O sea, en serio, la forma en la que encuentren, busquen ese anclaje, pero la forma en la que encuentren, sean felices. La felicidad no va a ser el lugar al que van a llegar, pero sí va a ser el camino que van a elegir. Entonces, búsquenlo sobre todas las situaciones que puedan encontrar, o sea, sobre todas las cosas. Ese sería mi último mensaje. Y eso iba a decir que esa es una de las más grandes lecciones que yo me he llevado de ti, de hace muchos años, ese tema de venimos a ser felices. Y la verdad es que al Muy principio bien. me costaba trabajo como verlo, pero, o sea, me costaba trabajo verlo en mí, pero como lo veía tanto en ti, decía, claro que es posible. Eso me inspiró también un montón a aspirar a una vida
mucho más feliz, mucho más tranquila, mucho menos sufrimiento, porque justo me llevo eso de, no venimos a sufrir. Y yo, gracias, Es gracias, que Moni. ¿sabes qué pasa? Y es que ¿sabes qué pasa? Que el sufrimiento, te digo, las adversidades, el sufrimiento va a estar presente. Lo vamos a tener, o sea, es una realidad y tampoco quiero parecer la loca de la felicidad de la que solo habla de felicidad. No, o sea, hay Ujú. muchas otras cosas, hay muchas aristas, somos seres humanos duales, ¿no? Pero creo que si en tu vida está la elección de la felicidad, es más sencillo que esas adversidades las puedas pasar y puedas atravesarlas. Ese dolor se puede atravesar, esa situación horrible por la que estás pasando o no tan horrible, se puede atravesar de algún modo, ¿no? Si siempre tienes en tu mente el objetivo de lo que quieres lograr o hacia dónde vas. Y creo que la felicidad es uno bueno, o sea, está abierto para muchas cosas, o sea, no es un cliché, ¿sabes? O sea, yo en algún punto sí pensaba, no, pues es que es un cliché, pues sé feliz está que tan abierto, así de abierta es Ujú, la vida, así de abierta es ujú, la vida. Si hoy te hace feliz que estemos haciendo este podcast y yo me esté tomando una copa de vino, es mi ujú. felicidad. Claro. Compartir esto con ustedes es mi felicidad, entonces creo que es importante buscarla. Ese sería mi mensaje, busquen su felicidad, encuentren, o sea, encuentren lo que les apasiona, encuentren lo que aman y háganlo. Claro. Ay, pues yo te agradezco mucho que me hayas regalado este episodio 100. Ujú. Te reitero mucho adicional al agradecimiento, la verdad, mi admiración total. Te conozco desde hace mucho tiempo, te admiro, te quiero un montón y la verdad es que sé que ponerse al frente y ser la voz no es de pronto tan sencillo, pero nos habíamos estado preparando para que esto Sí. pasara y de verdad que ese es un regalo enorme para mí, para este proyecto, para lo que viene al futuro y de verdad agradezco mucho que te hayas abierto y nos hayas contado esta parte tan importante de tu historia. Eso es lo que más valoro porque sé que ha sido una parte súper, súper, súper importante para ti y que hoy puedas traerla y que puedas compartirla y que puedas darnos esperanza y que puedas darnos ejemplo y congruencia, es para mí lo más importante y pues gracias por estar aquí. No, Ale, yo te agradezco muchísimo a ti, eh, a todas las personas que nos van a escuchar. Les agradezco mucho darse este tiempo de escuchar esta historia, que es una historia más de todas las historias que hay en el mundo, pero no por eso es menos importante que ninguna otra historia que haya en el mundo. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco mucho la generosidad que tienes de abrir estos espacios, porque el verbalizarlo te ayuda a seguirlo viendo desde otras perspectivas. Entonces, muchas gracias. Gracias por generar estos espacios. Gracias por tu enfoque que tienes al bienestar, a la salud emocional, a poder generar estos puentes que sirvan para ayudar a las personas y poder acercarlos. A final de cuentas, es un puente de cercanía para que quien lo escucha sepa que puede encontrar y que hay algo del otro lado. Entonces, muchas gracias por esa generosidad y gracias por escucharme. Pues gracias a todos también por escucharnos y pues nos vemos la que sigue. Bye Bye. bye.